noches, edición número 414 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Unos muy breves comentarios acerca de dos cuestiones que nos parecen relevantes. Por un lado, lo que ya habíamos anoticiado la semana pasada, estábamos grabando el programa que se emitía la noche del martes y anticipamos que el fallo de la doctora de la Corte Suprema, con motivo del per saltum que había realizado el Poder Ejecutivo, iba a ser en el mismo sentido que el fallo de la doctora Servini de Cubría en la causa que había iniciado el doctor Jorge Rizzo y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Así fue. Nos equivocamos solamente en una cuestión numérica, que pensamos que el voto era 6-0 y fue 6-1 porque el doctor Zaffaroni, contrariamente a lo que había sostenido en la Convención Constituyente de 1994, mutó de opinión y votó en contra de lo que había sostenido la jueza Servini de Cubría. Recordemos que las cuestiones liminares eran dos: una en cuanto a la representación de los jueces y de los abogados, que se quiere transformar, que en lugar de ser el representante que elija el representado a su representante, acá se alterar y sea el pueblo el que, con esta suerte de mandato popular que ya la presidenta entiende que debe darse en todos los estamentos de la vida, hasta en las cuestiones que violan, como en este caso la Constitución, y por el otro lado también la cuestión inherente al equilibrio político del que habla el 114 de la Constitución, y que, como bien también lo señaló Zaffaroni, los que fuimos constituyentes en la ciudad de Buenos Aires en 1996 para zanjar todo este tipo de interpretaciones caprichosas, establecimos claramente de que la representación eran 3 por el estamento de los abogados, 3 por el estamento de los legisladores, o sea, con un fuerte componente político, y 3 en representación de los magistrados. Descontenta, como habíamos anticipado, la señora presidenta, que anticipamos incluso que iba a patalear. Lo que pasa es que pensamos que el pataleo iba a subsumirse exclusivamente a los comentarios a veces cargados de ironía que realizan sus cadenas nacionales. En este caso fue más lejos aún y pasó a una agresividad absoluta. Primero, en un acto donde se conmemoraba el cuarto centenario de la fundación de la Universidad Nacional de Córdoba, y después en el Día de la Bandera. En el acto, aparte de la Universidad de Córdoba, hizo una interpretación muy capciosa de que había sido fundado por los jesuitas, que los jesuitas después habían sido relegados, que pasaron 400 años y un papa argentino era jesuita, un argentino jesuita era papa. Una interpretación donde mezcló, como es habitual en sus alocuciones, la Biblia con el calefón. Pero fue mucho más grave en el caso de el acto del 20 de junio, donde se conmemoraba el Día de la Bandera, nada más y nada menos que un símbolo que debe ser un símbolo de unión, de comunión de todos los argentinos, y allí la presidenta se despachó toda su artillería pesada, gruesa, por supuesto, comenzando el acto con la evocación siempre que se hace de las fiestas patrias, que se transforman en festivales kirchneristas, desde un bailecito donde se le falta el respeto totalmente, no solamente al himno, sino también a la bandera. Nosotros no estamos por un acartonamiento hueco que deben ser las solemnidades, sino que entendemos que la solemnidad se refiere al respeto que tenemos que tener en todos los ámbitos de nuestra vida. Y particularmente cuando alguien que declama que la patria es el otro, respete también al otro, que piensa que ese símbolo patrio, que el general Manuel Belgrano es un prócer y no es una figura que, como señaló ella, hubiera sido kirchnerista de haber nacido en este tiempo. Si escuchó bien, esto fue lo que dijo la presidenta, olvidándose la situación tan diametralmente opuesta que existe entre los kirchneristas y Manuel Belgrano. Por caso, Manuel Belgrano era alguien que estaba absolutamente desinteresado en los bienes materiales, era alguien que estaba impregnado de un fuerte contenido de abnegación, era alguien que, teniendo una situación muy cómoda como economista y abogado con una fortísima formación, dedicó a sus años de vida
a luchar por la independencia y no titubeó en vestirse un uniforme militar y ser un exitoso general. La presidenta me parece que está un poco lejos de esto, está más vinculada, cuando uno habla del desinterés aparece, o aparecería, mejor dicho, vinculada a, por caso, maletas sospechosas que llegan a Ezeiza, por caso básculas que sirven para pesar el dinero. Y entonces uno, cuando se pone a pensar esta falta de respeto hacia nuestra historia, esta recreación que, como decimos siempre con Osvaldo, con un criterio adanístico, parecería que la República empezó el 25 de mayo del 2003, realmente nos da una profunda tristeza. Y por el otro lado... Sí. Perdón, pensaba que Belgrano está vinculado a la bóveda celeste porque que le dio color a nuestra bandera, y los Kirchner a unas bóvedas más terrenales. Más terrenales y más materiales también. Pero también después hubo una agresión, quizás esto es doloroso desde el punto de vista que afecta nuestra sensibilidad patriótica, pero mucho más doloroso porque afecta también la fibra republicana, es cuando habló de los jueces que, revelando que evidentemente están muy lejos de tener una vocación de servicio, dice, me parece que el rebusque próximo, más o menos en el término vulgar lo vamos a expresar, que me gustaría tener es el de juez, porque no pago impuesto a las ganancias, porque tengo un gil, así llamó el cargo de presidente de la Nación, que me va a pagar, va a recaudar la plata para pagarme el sueldo, y porque total con una cautelar hago lo que se me da la gana. Quiere decir que la vocación de servicio de ella está exclusivamente orientada a aquellos cargos públicos que más poder le den, o quizás, como dijo, de que quería eludir el pago del impuesto a las ganancias, también le den más rédito. La verdad que de eso no se puede quejar porque evidentemente el crecimiento de su fortuna fue bastante considerable. Pero transitando ya lo que es el tema de las elecciones venideras de octubre, de agosto, las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y después las del mes de octubre, vemos que realmente las divisiones se siguen fomentando, las divisiones siguen siendo la moneda corriente, y realmente nos da también mucha tristeza que alguien tenga que decir, como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que no se presente a elecciones, porque fue claro en esto, porque piensa en el pueblo de la provincia. Entonces quiere decir que le han atenazado la posibilidad de ser candidato en el 2015, de presentarse con una propuesta diferenciadora de la del kirchnerismo, porque habría sido objeto de una extorsión, sino como se interpreta que estuvo coqueteando hasta último momento para ver si armaba alguna lista con De Narváez vía su hermano o con Massa, y que finalmente claudicó en el altar de las cuentas fiscales que le cierren, porque evidentemente lo que está diciendo es que si sacaba los pies del plato, le iban a cortar el grifo de la Casa Rosada. Él dijo que no iba a traicionar al kirchnerismo, sin embargo hasta el viernes a la noche estuvo negociando con Massa, es decir que estuvo negociando esa traición, no le salió bien, se arrepintió, algo pasó, algo vio como el Lole Reutemann. La cosa es que a último momento decidió no hacer nada, no negoció absolutamente nada, se mantuvo en esa situación en que lo parodia ese personaje de la nata, y de esa falta de actividad resulta que no pone ni un solo legislador. Yo creo que los grandes perdedores en el armado de estas listas han sido el kirchnerismo por un lado y el Scioli por el otro, ¿no? Vamos a ver la sorpresa de Massa, que evidentemente los índices lo arrojan con una imagen positiva altísima. Pero vamos a... porque nosotros nos entusiasmamos mucho con estos temas, y hoy tenemos una invitada muy especial, que es la doctora María Angélica Geli. Gracias por venir a nuestro programa. Gracias por invitarme. Destacadísima constitucionalista, y que entonces vamos a tratar de sacarle el jugo a todos los que le podamos preguntar nosotros. La primera pregunta me parece que cae de maduro, que es: ¿qué impresión te ha dado, María Angélica, este fallo, primero de la doctora Cubría y después el fallo de la Corte? Excelente, sobre todo el de la Corte, pero también rescato del fallo de la doctora Servini de Cubría, que responde una de las defensas de ese paquete de reforma judicial que se envió al Congreso y que se sancionó, diciendo que se quería democratizar
para amortiguar lo que son las corporaciones, ¿no? Llamando corporaciones al Poder Judicial. Y la doctora Servini de Cubría, en uno de los párrafos de su sentencia, dice que se hace cargo de este argumento y dice que nadie ha demostrado, se está refiriendo a la defensa en el caso especial, en qué consiste esta corporatización, usa esta palabra, porque es cierto, podemos poner adjetivos para calificar las cosas y las situaciones, pero luego tenemos que aclarar en qué sentido usamos las expresiones, ¿no? Y ella dice, nadie ha demostrado qué es esto, cómo ha operado esta corporación y qué efectos nocivos para el sistema han tenido. Así que se hace cargo de la principal crítica y la responde, ¿no? Eso me parece interesante en su fallo. Y luego, bueno, el de la Corte, diríamos, para los estudiosos del derecho constitucional es muy importante, pero yo creo que tiene que ser más importante para el pueblo todo de la nación, porque que la Corte haya fallado de esa manera, con mucha mesura, me parece a mí, pero con mucha fuerza, hizo docencia constitucional, sobre todo el primer voto de la mayoría, fueron 6 que estuvieron de acuerdo en la decisión, pero hay 2 criterios, diríamos, para fundamentar la decisión. Uno, el de la mayoría, 4 ministros, y después 2 concurrencias, 2 acuerdos con aquello, pero con otros fundamentos. Más breve es este segundo voto. Bueno, hace algo, yo me preguntaba cuando leía los fundamentos de la Corte, digo, bueno, ¿es necesario decir que nuestro sistema es de la República Democrática, que el control de constitucionalidad lo aplicamos, pone la fecha del primer control 1888, y yo agregaría algo más? Este año cumplimos 150 años de la instalación de la primera Corte Argentina y de la sanción de una ley, la 48, que creó lo que se llama el recurso extraordinario federal, que es un instrumento procesal justamente para el control de constitucionalidad. Así que tendríamos que festejar, ¿no? Y antes de la 27, que es la primera organización de la justicia federal, donde ya le da a los jueces la posibilidad y el deber de controlar la constitucionalidad. Así que hay diríamos, que esto está en los orígenes de nuestra historia constitucional. Bueno, la Corte recuerda todo esto, ¿no? Y bueno, uno puede preguntarse, es obvio, es algo que está en cualquier manual de derecho constitucional, que hasta en la instrucción cívica de la escuela secundaria se conoce. Bueno, me parece que lo hace porque la propia Corte responde a este interrogante, ¿no? Es que como se están discutiendo estas cuestiones, se está poniendo en duda el papel que tiene la Corte, que es un tribunal moderador, no para gobernar como deben gobernar los poderes políticos. Son legítimos nuestros poderes políticos, nos pueden gustar o no nos pueden gustar. Usted hizo una crítica a determinadas actuaciones, eso está dentro de la libertad de opinión y de crítica que todos tenemos. Lo que no discutimos ninguno, tampoco ustedes, es que tienen legitimidad de origen. Así que ellos gobiernan, y si nosotros vemos que no nos gustan como gobiernan, tenemos un instrumento fantástico cada 2 años para votar de otra manera. Y si no, somos responsables de lo que ocurre. Seguro, no, acá nunca hemos discutido con Osvaldo la legitimidad de origen, por eso se vienen a aclararlo, María Angélica, porque el 54% es... ahora, después lo que pasa es que ellos con este 54% se blindan y dicen, bueno, el 54% me permite que debo tener un poder legislativo que acate porque me votó el 54% y un poder judicial que no sé, y cuando uno, por Dios, cuando uno dice que la Corte debe ser contramayoritaria, se produce un escándalo. Bueno, justamente, ¿cuál es la función de la Corte? No está para gobernar, no está para decir, bueno, pongan esta política pública. Por ejemplo, si hay una falta de vivienda para todos, quizá la Corte Nacional o las Cortes provinciales podrían decirle al poder político, establezca una política, pero no le va a decir cómo lo tiene que hacer, porque una política implica alternativas, distintas opciones, lo puedo hacer de esta manera, de esta otra, con créditos, con subsidios, con abaratamiento de algunos costos, en fin, eso lo elige el poder político. Ahora, el Poder Judicial está para otra cosa, para defender nuestros derechos cuando se los pedimos en casos concretos
y cuando el poder se excede, también para decirle hasta aquí. Esto no es posible. Es que el constitucionalismo nació así, Por eso, justamente para evitar los abusos del poder. Así Entonces, es. si uno no tiene la posibilidad, ante ese aplastante, podría ser el 75%, cuando ganó Perón el 62%, ante Claro. esa aplastante mayoría, uno estaría absolutamente indefenso y llegaría un momento que, bueno, sería para el eso 100%. Para eso no entonces, le falta tener constituciones directamente. Claro. Y además porque me parece que hay que pensar que en una democracia, como es la que afortunadamente tenemos, las mayorías de hoy pueden convertirse a la vuelta de la esquina en minorías. seguro. Mire, a propósito de los proyectos, antes de que se sancionaran, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires se hicieron 2 jornadas. En una participé, en el segundo panel, y en el primer panel un juez de la Casación defendió los proyectos, la verdad es que en términos muy generales y recurriendo a la filosofía y demás. Y cuando me tocó a mí me hice esta pregunta: ¿dirían lo mismo si en este caso fueran oposición? Porque el punto es que si no, estamos no defendiendo la democracia republicana, como dijo la Corte, sino lo que eran las democracias populares de los sistemas socialistas del Este, que implicaban partido único. Seguro. En una democracia somos competitivos y eso es un resguardo para todos, para los que están en el oficialismo y para los que están en la oposición. Esto me lleva a una pregunta. ¿Habría votado igual Zaffaroni si el gobierno fuera otro? Bueno, eso no lo puedo anticipar. El voto del doctor Zaffaroni fue muy poético porque él, para justificar por qué mudaba lo que había dicho en la Convención Constituyente, dice algo muy cierto, y es que una vez que se sanciona la ley, esa ley hace su propio camino y bueno, y se independiza de quienes la sancionaron, aunque por supuesto reconozco que es un sistema de interpretación importante la voluntad del legislador. Pero bueno, eso también pasa con la jurisprudencia. Y la Corte en este fallo citó un voto muy interesante de 1929 en un problema de exceso de atribución provincial en materia de impuestos. Pero la frase que citó es aplicable a lo que estamos viviendo nosotros ahora. Si el fallo de la Corte fue docente desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de lo que es la República, la charla que hemos tenido fue muy didáctica. Yo creo que los televidentes pensarán lo mismo desde el punto de vista de cómo deben funcionar las instituciones de Estado de Derecho. Gracias. Muchísimas gracias, Angélica. Vamos a una pausa. Vivimos en un mundo que necesita minerales, pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería limpia, segura y sustentable. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. Y después de este primer bloque, donde también decíamos que cuando la presidenta dice que la patria es el otro, parecería que la patria fuera ella y empezara a determinar en su persona. Pero fue, creo que, muy interesante lo que hemos hablado con la doctora Geli. Y ahora vamos a pasar a otro tema vinculado con una cuestión que también es preocupante en estos últimos tiempos, que es este famoso blanqueo. Esto, los sedines, ¿es un patacón nuevo? Sí, sin duda. O sea, en realidad blanqueo es la expresión del argot popular. La ley habla de exteriorización de la tenencia de moneda extranjera. Ella puede estar en este momento detentada en el exterior o en el país, en el colchón, en el placar o en un banco del exterior. Lo que esta ley establece es que aquellos contribuyentes deseosos de producir esa exteriorización
de la moneda extranjera poseída al 30 de abril del 2013 van a tener un plazo entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año para, trayendo esa moneda extranjera, que hay que ponerla sobre la mesa de una institución financiera, recibir a cambio una serie de títulos públicos, de instrumentos financieros. Este blanqueo, entre comillas, no tiene costo, como lo tuvieron algunos en el pasado. Los títulos que se van a emitir son de dos naturalezas. Uno, el más común, el llamado CEDIN, que está destinado a operaciones inmobiliarias, compra de materiales. El otro grupo de títulos está destinado, o va a estar destinado, a financiar obras de infraestructura e inversiones petrolíferas, carboníferas. Vaca muerta es lo que se dice. Una pregunta. Quien está hablando, perdón, que no lo presentamos, es el doctor Carlos Esloce, un destacado contador, doctor en ciencias económicas, que además de ser una profesión, un profesional exitoso, también es catedrático, ha sido titular en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Católica Argentina, y especialista sobre todo en un tema que es el de las auditorías. Así es. Nada más y nada menos. Que ¿cómo haría falta hoy, no? Hacer auditorías públicas. Bueno, una pregunta sobre los CEDINes. Imaginemos que yo tuviera unos dólares, ya sea bajo el colchón o en el exterior. Los traigo para adherirme a este blanqueo, llamémoslo así. Me dan los CEDINes. Yo que lo que quiero es volver a tener los dólares en la mano. ¿Me los deben entregar inmediatamente o me van a bicicletear? Allí hay un interrogante. El CEDIN suscripto de manera primaria hay que destinarlo a la compra de un inmueble. Entonces, yo, vendedor, voy a recibir del comprador ese CEDIN, pero previo paso por alguna institución financiera. Concretamente lo que se dice es, hay que escriturar en la oficina de un banco para que la institución financiera que tiene en su caja fuerte los dólares que trajiste vos de tu casa o del exterior estén ahí. Físicos. Físicamente, se tocan. Acá está el CEDIN, llévate vos, funcionario bancario, trae los dólares billetes y yo yo vendedor de ese inmueble, recibo esos billetes y transfiero ese CEDIN. Esto es lo que se comenta será el mecanismo instrumental. Sí. Un breve comentario, y en relación a la responsabilidad de los contadores públicos. La ley está 26860, su decreto reglamentario, que es una resolución general de la AFIP, exime de responsabilidad penal, civil y comercial a administradores, accionistas, socios y a los contadores públicos que hayan dictaminado sobre estados contables de empresas que, habiendo incursionado en la economía subterránea, ustedes me entienden, han generado fondos negros que se han llevado por fuera de la contabilidad, por fuera de la liquidación de los impuestos en el pasado, a su casa, a un banco del exterior. Pero un par de comentarios. El corte es la tenencia al 30 de abril. Esa empresa, ¿qué va a hacer luego del 30 de abril? ¿Va a seguir trabajando del mismo modo como lo hacía en el pasado o va a trabajar? Aparentemente es una amnistía, o sea que iría hacia atrás. Iría hacia atrás. Nos quedan muy pocos segundos, te diría. Mañana hay elecciones en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Así es. Hay 4 listas. ¿Cuál es la propuesta de la lista que vos encabezás? Yo encabezo la lista naranja, que es la oposición al oficialismo, lista azul. Consideramos que lista azul, que gobierna el Consejo desde hace 34 años,
34 años, por supuesto con sucesivas generaciones, no se preocupa por cuidar a los matriculados. ¿Qué quiero decir con esto? El Consejo pone todo su énfasis, desde una buena cantidad de años a esta parte, en la provisión de servicios, salud, turismo, y la gran pregunta es, ¿qué es lo que hace el Consejo, por ejemplo, para que los matriculados tengan un adecuado reconocimiento de su labor profesional, traducido ello en honorarios satisfactorios? ¿Qué es lo que hace el Consejo en cuanto al respeto de las incumbencias que la ley que regula el ejercicio de nuestras profesiones le confiere a los contadores, licenciados, etcétera? ¿Qué es lo que hace el Consejo en relación a los peritos que actúan en la justicia, síndicos concursales, maltratados, según lo que comentan nuestros colegas dedicados a ello, que reciben regulaciones de honorarios realmente bajísimos y que los cobran tarde, mal y nunca? ¿Qué es lo que hace el Consejo en relación al tema de lavado de dinero, donde la UEFA ha dictado disposiciones con unas responsabilidades amplísimas que caen sobre la cabeza del contador dictaminante y del síndico societario? Todo ello es lo que aspiramos nosotros en Lista Azul a cambiar. El foco no debe estar en los servicios. No vamos a interrumpir esos servicios. Seguro. Que la profesión los valora. Por eso gana la Lista Azul consuetudinariamente. El foco tiene que estar puesto en lo otro. Se vota en... Mañana, 26 de junio, de 8 a 20, en el edificio central del Consejo Profesional, en la calle Viamonte. ¿Y vos encabezás la lista? Yo soy candidato a presidente por la lista naranja. No traten de avanzar más en incumbencias respecto a los abogados, porque si no... Que si un abogado diría lo mismo del otro. Claro. Lado. Hablando de abogados, ¿tenemos tiempo de pasar el aviso de la iniciativa popular? Tenemos, sí, la iniciativa popular que estamos realizando juntamente con el doctor Daniel Sapsay, el doctor Iván Cullen y toda una serie de ONGs, la agrupación Justa Causa, Será Justicia, Fundación Pensar, etcétera. Es una iniciativa popular para derogar las 3 leyes de las que hablábamos en el programa, la de reforma judicial, pero básicamente la que se refiere al Consejo de la Magistratura, la que se refiere a las cámaras de casación y la inherente a las medidas cautelares. La página web es iniciativa.pop.2013@gmail.com y en Twitter, estamos en @iniciativapopu1 con números arábigos y nos fuimos. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.